Bienvenidos a este video preparado especialmente para el tiempo del pandémico, para los padres y los padrinos que están anticipando el bautismo de un querido ahijado o hijo, ahijada o hija. Yo tomé una clase en el seminario sobre el bautismo y nos costó casi todo un semestre. Por eso yo podría hablar horas y horas sobre la riqueza que es el sacramento. Me dirás, sí, Padre Kevin, usted siempre habla demasiado. Ojalá que sea algo un poco más tolerable hoy. Este video, que va a durar un poco menos, ojalá de 25 minutos, va a tocar a 4 puntos y un quinto. Los primeros 4 son de los elementos más importantes y característicos del rito bautismal. Y pues el quinto punto va a tocar a cuestiones y desafíos como registrar, inscribir por el bautismo, cómo elegir padrinos, etc. Nos lancemos pues a este video preparativo que se llama 4 rituales poderosos para una vida empoderada. Hay 4 elementos de la celebración que va a tomar lugar aquí en nuestro templo. Aquí apenas a mi izquierda está la fuente o la pila de bautismo y a su lado un bello cirio que se llama cirio pascual o cirio del Señor resucitado. Tienen elementos particulares. Pero entendamos al inicio, todo el rito, todo el sacramento que llamamos bautismo, toma su nombre del primer acto, que es inmergir a sus hijos en el agua. La palabra griega bautizen quiere decir inmersión en el agua con varias cantidades de fuerza. ¿Por qué agua? Según el mandamiento de Jesús, capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, debemos de bautizar en agua y en el nombre divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El agua tiene 3 significativos que se interlazan. Agua significa vida. Donde no hay agua, no hay vida. Agua también significa muerte. Por medio del agua, por inundación, por ejemplo, los seres humanos se mueren. Y por fin nos limpiamos por el agua. Todos estos 3 significados se conectan en este rito. Me gusta pensar, a mí y a toda nuestra tradición católica, en la historia de los israelitas escapando de su esclavitud en Egipto. Viene con el tiempo pascual, por eso el sacramento de bautismo se conecta muy fuertemente con la Pascua. Y la Pascua originaria, la de los judíos, fue el primer paso de su escape de esclavitud, pero ese escape se cumplió solo pasando por agua del Mar Rojo, probablemente por una parte que normalmente estaba cubierta con agua, pero por un viento se había abierto, pero todavía había mucho lodo y los israelitas de pie podían pasar, pero los egipcios en carros fuertes y con animales pesados se destruyeron en esa agua. También en esa agua se destruyó, se murió la esclavitud. Al lado egipcio del agua, los israelitas eran esclavos,
pasando por el agua, al otro lado eran gente libre. Podemos decir que había una muerte de la esclavitud, un renacimiento de libertad. Pero es un proceso, importa reconocer que para los israelitas como para nosotros, una vez pasados por el agua, no hemos llegado todavía a la tierra prometida. Es un viaje de toda una vida. Y lo que vamos a hacer con sus hijos es solo el inicio. Se mueren a la esclavitud del pecado y de la mortalidad y renacen por el agua a una nueva. Tenemos una palabra un poco rara, parecerá un poco rara, es economía, que no, en este caso no tiene que ver con finanzas, más bien es la economía de gracia. Al lado egipciano del bautismo, viven en un mundo de toda enemistad. Todos somos enemigos. Lo tuyo deseo, lo mío tengo que proteger de ti. En vez, pasando por el agua, sus hijos van a entrar en la economía de gracia, donde amamos como Dios nos amó. Un proceso. Y habrá varios efectos de la esclavitud de este mundo, varias tentaciones, fuerzas, hasta diabólicas, de las cuales tenemos que ser lavados. Y ese es el tercer significado. El agua nos trae, el agua bautismal nos trae libertad de la muerte y del pecado, de la mortalidad. Nos lleva, nos hace renacer a una vida de amor y nos limpia de las tentaciones de este mundo y sus efectos. Noten que Jesús en ese capítulo 28, ultimísimo capítulo del Evangelio según San Mateo, dice: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es decir, sus hijos van a recibir, van a ser inmergidos en el nombre divino. Bastante fácil para los en culturas latinas entender por qué el nombre divino. Porque en tu familia probablemente llevas, y los demás llevan, dos apellidos, ¿no? Tienes un apellido de tu papi y un apellido de tu mami. Así obtenemos por el bautismo un tercer apellido, que es de Cristo, o cristiano, cristiana. Tu hijo, pues, va a ser el beneficiario de tres identidades familiares. Lleva la identidad familiar de su papi, la identidad familiar de su madre y la identidad familiar de Jesucristo. Todo eso por pasar por el agua y recibir la bendición del nombre divino. Este es el primero y más importante rito de los 4 ritos poderosos del bautismo. El segundo, pero también es bien poderoso. Se hace con un aceite especial que se llama crisma, C-R-I-S-M-A. Si remuevas la M y la A y pones T-O, tienes Cristo, porque viene de la palabra griega que significa el ungido. Esta unción, este aceite, bendito especialmente por el obispo alrededor de la Pascua, este aceite hace de sus hijos como nos hizo de nosotros, nuevas criaturas en la imagen de Cristo Jesús.
Cristo no es el nombre de Jesús, más bien es su título. Jesús es el Cristo, el ungido, o en hebreo, Meshiach o Mesías. Y en el Antiguo Testamento, 3 categorías de personas fueron ungidos, o físicamente o al menos espiritualmente. ¿Por qué? Porque la unción designa o nombra a un papel y pues da la fuerza necesaria, la fortaleza para cumplir con ese papel. Los cristianos a imagen de Jesús recibimos 3 papeles. Jesús se ungió sacerdote. Todos, y no solo Padre Kevin, pero todos somos ungidos como sacerdotes. Pues profeta, Jesús es el profeta, pero nosotros también somos ungidos como profetas. Y por fin Cristo es el Rey, viva Cristo Rey, pero nosotros también somos ungidos como miembros de una familia real, tocando a cada punto. Primero, ¿qué es que hace un sacerdote? Yo en mi sacerdocio, que se llama sacerdocio ministerial, ofrezco el sacrificio del pan y vino al altar. Pero todos los cristianos, tú mismo hermano, tú misma hermana, todos vivimos una vida de sacrificio. Ustedes, siendo padres de hijos, conocen cuánto sacrificio hay en la vida familiar, ¿no? Trabajo constantemente para apoyar, poner comida en la mesa. La atención que demandan las necesidades de sus hijos. Consolación dada en sus dificultades, enfermedades, etc. Es decir, ser padre es ser sacerdote, ser madre es ser sacerdote porque es sacrificio. Y ustedes viviendo bien una vida sacrificial van poco a poco enseñando a sus hijos a asumir su identidad sacerdotal. Pero hay más. Se ungen no solo como sacerdotes, más bien como profetas. En otras religiones, el profeta es quien predice un futuro oscuro. No entre los cristianos ni los judíos. No creemos en esas predicciones del futuro. Por eso evitamos, atentos hermanos, evitamos brujería y hasta las demás ritos de adivinización. No lo hacemos. ¿Por qué? Entre nosotros, un profeta no es el que revela lo oscuro, más bien es la persona que tiene el valor de enfrentar lo verdadero. Dices, qué extraño. No, piensen cuántas veces se prefiere mentir que reconocer la verdad así como es. Muchas de las dificultades en nuestras vidas vienen de ese hábito, ¿no? Ser profeta es aceptar por medio del Espíritu Santo confianza de que si alineo mi vida, mis palabras, mis acciones con la verdad, será una vida provechosa. Así sean sus hijos, hijos de la verdad. Y por fin, como Cristo fue ungido rey, nosotros somos reyes y reinas. En varias de nuestras familias, mexicanas en particulares, demás familias también, se llama al niñito mi rey, mi reina, y tal vez al menos porque cuando son un poco enfadados, cuando a 2 años, 3 años aprenden a decir que no mami, parecen pensarse los reyes del universo. Pero no es este el significado de ser ungidos reyes, no. Los cristianos somos hijos del Rey del universo, que se manifiesta Rey en su cruz,
y nosotros somos siervos del reino de Dios que se manifiesta en nuestras acciones de caridad, de generosidad, de hablar la verdad, de vivir con integridad. Somos reyes y reinas un poco raras de esa forma, no los que dominan, más bien reyes, reinas que servimos. De nuevo, ustedes van dando a sus hijos lecciones diarias en ese significado. Estos son los primeros dos y los más importantes de los 4 ritos del bautismo. Bautismo en el agua en el nombre divino y pues unción con el crisma. Pero hay 2 más. El tercer rito, más fácil decir, es vestirse en un vestido blanco. Podemos hacerlo durante el mismo rito, pero normalmente los padres visten a sus hijos o en casa o en el templo antes del rito para que sean bien vestidos para la celebración. ¿De dónde proviene eso? Pensamos, especialmente en este país protestante de los Estados Unidos, pensamos que la Biblia vino primero y los ritos cristianos siguieron. Y de vez en cuando es la verdad, pero ciertos de nuestros ritos son tan ancianos, tan antiguos, tan básicos, que aparecieron antes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la fracción del pan. Fue algo típico de los cristianos que ya hacían antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. Y esto de vestirse en vestido blanco es otro rito muy, muy antiguo, fundamental. Aparece en ese extraño y poderosísimo y bellísimo último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis, donde San Juan tiene la imagen de los que están enfrente del trono del Cordero en el reino, todos vestidos en blanco. ¿De dónde vino esa imagen? No de su imaginación, más bien de la experiencia. De una iglesia que se manifestó la nueva vida del cristiano bautizado, la libertad de esclavitud, la limpieza de sus efectos, el poder del santo crisma. Todo eso se manifiesta por vestirse en un vestido blanco. Por eso sus hijos son lavados hasta limpios, hechos seres nuevos y son listos para la vida celestial. Ojalá que no vayan al cielo inmediatamente, que vivan un siglo aquí y sanos y salvos en este mundo, pero un buen día, vestidos en blanco, cantarán a Dios. Ojalá que canten a Dios con los ángeles y los santos. Por fin, el 4º rito, que es la presentación de una vela tal como esta. Las tenemos en el templo. Las familias latinas, especialmente los padrinos, suelen proveer una vela. Pueden obtener paquetes o pueden también pedir de que se dé aquí en el templo. Y a un cierto punto vamos a llevar su vela, al cirio pascual, que está a 2 metros atrás de mí, por eso no se enciende ahora. Pero vamos a encender esta velita y voy a decir a su hijo: eres renacido como hijo de la luz, que mantengas brillante esta luz en tu vida, y pues presentaré a un niño un poco más maduro, o al padrino, la madrina, mami, papá, presentaré la vela y diré: recibe la luz del Señor, recibe la luz del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz del mundo. Así
este cirio. Jesús vino como luz del mundo y nosotros recibimos la luz de Él. Y en recibir esa luz, nosotros nos convertimos en luz para el mundo. Jesús lo dice, ustedes son la luz del mundo. Y también dice, nadie enciende una vela y pues se esconde bajo algo que le bloquee su luz. No, se pone en el centro de la casa para que dé luz a todo el mundo. Así también para nosotros. Nosotros somos la luz del mundo y se presenta esa luz a sus hijos en el día de su bautismo. Favor de tener esa luz, esa vela en su casa, porque solemos llevar la misma vela a su primera comunión y su confirmación. No es necesario que se haga, pero sí normalmente lo hacemos. Pero más importante que vivan como luz. 4 ritos poderosos por una vida cristiana empoderada. Bautismo en el agua y en el nombre de Dios. Unción con el crisma. Vestirse en un vestido blanco y pues la presentación de la vela bautismal. Por fin, unas notas particulares sobre la ceremonia. Como decía al inicio, estamos preparando este video en el tiempo del pandémico, cuando es difícil reunirnos en grandes grupos. Ahora, favor de llamar a la parroquia si no lo has hecho todavía, y favor de registrar a su hijo para un bautismo. Y por favor, no se preocupen de no haberlos bautizados a los hijos inmediatamente. Muchos sentimos, sí, esta presión, hacerlo cuanto antes. Pero tenemos una enseñanza en nuestra iglesia que es del bautismo por el deseo. Quiere decir que por la intención de mami y papá de tener a su hijo bautizado, ese hijo ya vive bajo la protección de la iglesia y en la gracia de Dios. Ok, realidad es que vamos a hacer el rito cuando podamos, pero ya tienen la protección. No se preocupen, llámenos. La otra cosa, que tengamos 2 padrinos. Tienen que ser cristianos bautizados y al menos uno, un católico activo confirmado. El otro puede ser un protestante, pero activamente participando en su vida cristiana también. No es necesario que sean una pareja casada. Pueden ser de diferentes familias. Y miren, a exigir a los padrinos que estén en la preparación matrimonial si están en unión libre, pero hablemos de esas necesidades, ¿ok? Y piensen en un padrino que va a participar en la vida de su hijo por mucho tiempo, o al menos cuya memoria va a ser inspiración. Estos son los mensajes centrales. Si tiene pregunta o si quiere inscribir a su hijo o tiene más información necesaria que quisiera obtener, busque nuestro contacto en nuestro sitio web incarnationmpls.org. incarnationmpls.org. Nos vemos. Dios les bendiga.